parte de los repasos, pues ya habíamos visto lo esencial de las valvulopatías en repaso, entonces continuamos con los otros temas. Pues bueno, los siguientes temas pues van de la mano, entonces, aunque claro, se hace énfasis en características esenciales, como la definición o algún otro dato adicional, la clasificación o el abordaje, realmente, bueno, todo debe de integrarse como, como parte del mismo síndrome, ¿sí? Ya que, pues, por ejemplo, sin aterosclerosis, pues bueno, eh, usualmente no se presentan sus otras complicaciones o viceversa, ¿verdad? Entonces, bueno, para que no, no al momento de ver algún caso, espero yo podamos ver algunos casos el sábado, pues bueno, no se queden con una sola idea, ¿verdad? Muchos de los factores de riesgo, o mejor dicho, también el riesgo cardiovascular, pues va a ser muy similar en, este, en todos los casos o las patologías que hemos visto de este apartado, ¿no? Relacionados a la cardiopatía isquémica, aterosclerosis, este, síndrome coronario, angina, etcétera. Bueno, cualquier detalle me comentan, ¿sí? Me interrumpen o me preguntan. Y también si alguien escribe algo ahí en el chat, también porfa, ahí léanmelo porque no lo tengo abierto. Y bueno, en algunas cosas no nos vamos a detener, pero aún así, si hay dudas, pues me interrumpen. Y bueno, omitimos también otra bastante información con la intención de enfocar a lo que le den un poco más de énfasis para repasar para el examen, ¿sí? Muy bien, pues empezamos aquí con el concepto de aterosclerosis, ¿sí? Esta, como sabemos, es una enfermedad vascular y tiene una evolución crónica, ¿sí? Claro que sus complicaciones puedan causar situaciones agudas, pero la aterosclerosis por sí sola, bueno, tiene una evolución un poco lenta, crónica y muy cambiante, ¿sí? Por lo tanto, pues se dice que es evolutiva. Y bueno, pues esta va a aparecer eh, cuando hay una interacción en estos tres factores principales. Uno, pues es la disfunción endotelial, ¿sí? En primer lugar. En segundo lugar, la inflamación misma del endotelio y una trombosis, ¿sí? Su evolución, pues es de tipo crónica y aguda. Al tipo crónica, bueno, nos pueda condicionar otros padecimientos como una angina de pecho, una isquemia cerebral transitoria, ¿sí? O angina mesentérica. Predomina en la crónica anginas. ¿Alguien por ahí iba a preguntar algo? Bueno, creo que no. Eh, y bueno, tiene un componente también agudo, ¿sí? Y su evolución aguda, pues, es un poco más aparatosa, claro, y con consecuencias podría ser un tanto fatales. El infarto agudo, el infarto cerebral y la trombosis mesentérica. A final de cuentas, pues estos son de tipo isquémico, ¿sí? Y bueno, tenemos también una serie de situaciones que se van a presentar a nivel del endotelio. El endotelio, dentro de sus funciones, bueno, en primer lugar tenemos ahí que el endotelio vascular, pues como sabemos es esta capa que está en contacto directo con la sangre, ¿sí? Con las células sanguíneas. Entonces es la más próxima a la luz, ¿sí? Ahí, pues ustedes recordarán todas estas capas, y bueno, pues entre la capa del endotelio y la íntima, pues es donde pueda
formarse la placa de ateroma. Y claro, cada vaso, dependiendo del calibre, bueno, va a tener una ligera grosor de estas capas, ¿sí? Una modificación en los grosores, especialmente estas diferencias las vamos a encontrar, bueno, en relación con los vasos venosos, ¿sí? Ahí es donde están más marcadas estas diferencias. Pero bueno, ahorita no vamos a entrar en esos detalles, pero sí es importante recordar el orden de estas capas. Y bueno, pues nos enfocamos en primer lugar aquí al endotelio. Y dentro de las funciones del endotelio, bueno, aquí tenemos señaladas en estas pestañitas, ¿sí? El endotelio va a dictar el control vasomotor, va a producir y liberar algunas sustancias vasoactivas, va a inhibir hasta cierto grado la agregación plaquetaria, ¿sí? Va a ser un centro, un control en el crecimiento y migración de las células musculares lisas, nos va a determinar ahí el crecimiento de esta. Va a tener cierta permeabilidad o impermeabilidad quizá, ¿verdad? La va a modular. Entonces va a ser un tanto muy selectiva, ¿verdad? Dependiendo de las sustancias o las células. Como por ejemplo, pues eh, ahí permite, vemos aquí a un lado, permite la migración de algunas células mononucleares y polimorfonucleares, ¿sí? Y bueno, estas son dentro de sus principales funciones. Tiene otras tantas, pero bueno, estas son las principales. Y también, bueno, el endotelio nos va a producir algunas sustancias vasodilatadoras y también vasoconstrictoras, pero son un poco más las vasodilatadoras. Tenemos aquí las principales, ¿sí? El óxido nítrico, prostaglandinas y el factor hiperpolarizante derivado del endotelio. Y como vasoconstrictores, la endotelina y el factor constrictor derivado del endotelio. Bueno, de ahí nos pasamos a este diagrama, pues bueno, muy interesante e importante porque nos muestra, ¿verdad? Los diferentes factores que van a ocasionar, van a mermar, van a abonar en la disfunción endotelial. En primer lugar tenemos la hipercolesterolemia, ¿sí? Ya en otras situaciones, bueno, muy fuertemente, si le pusiéramos un orden, aparte de la hipercolesterolemia, podría seguir algunos como el tabaquismo y la obesidad, ¿sí? Después la diabetes, hipertensión, la hipertensión, luego la diabetes, eh, con la resistencia a la insulina. Y bueno, pues al último podríamos dejar la hipertensión 2, aunque la podríamos poner ahí a la par de la hipertensión. Pero bueno, a final de cuentas, pues es importante, ¿verdad?, tener en cuenta estos factores que van a provocar esa disfunción endotelial, ¿sí? Entonces, bueno, para no entrar tanto a detalle, que esto ya lo habíamos comentado en la clase, pero les pongo aquí de vuelta este diagrama este, para que lo repasen, ¿sí? Y bueno, dentro de lo interesante de esto, pues es esta inactivación del óxido nítrico endotelial, ¿sí? Que va a ser uno de los primeros pasos en esta disfunción endotelial. Posteriormente, bueno, tenemos diferentes sucesos que van a ocurrir, como por ejemplo la hipertrofia vascular, el aumento de la resistencia vascular, no se diga si está presente un grado de hipertensión, eh, y bueno, la expresión eh, de algunos proinflamatorios, ¿sí? Este, la oxidación de las lipoproteínas de baja densidad. eh, y bueno, pues a final de cuentas, estas situaciones, estas cosas que pasan en el endotelio que empieza a tener esa disfunción, pues lo va a llevar a un proceso inflamatorio, ¿sí? Y este proceso inflamatorio pues va a generar esa erosión y ruptura de la placa fibrosa. Ya esto, bueno,
ya se saldría, ya generaría algunas otras situaciones especiales. Por ejemplo, si avanzara esto, pues podría provocar cualquiera de las manifestaciones del síndrome coronario agudo. De este lado tenemos un listado de situaciones que van a ocurrir en cuanto a, a la evolución, a la progresión. Tenemos en primer lugar pues este aumento del colesterol plasmático, esta hipercolesterolemia, ¿sí? Seguida de este colesterol pues va a que, claro, está en aumento en el cuerpo por usualmente eh, las alteraciones en la ingesta y otros factores, ¿verdad? Si es que también no está presente una cuestión heredofamiliar. Pero bueno, al final de cuentas, este colesterol plasmático aumentado, pues va poco a poco traspasando el endotelio, ¿sí? Y se va a fijar en ese subendotelio. El cuerpo lo va a reconocer como un cuerpo extraño y esto va a provocar que se atraigan glóbulos blancos, especialmente monocitos. Y la conjunción del colesterol con los monocitos, pues va a generar y liberar factores quimiotácticos para que se lleguen otras células, como por ejemplo, y muy importante, los macrófagos. Estos macrófagos van a intentar deshacerse del colesterol fagocitándolo, y bueno, van a terminar transformándose en células espumosas. Estas células espumosas, junto con los ésteres de colesterol en el subendotelio, nos van a ocasionar un núcleo lipídico, ¿sí? Entonces, bueno, ya este núcleo lipídico pues va a terminar formando una placa a la cual se le van a seguir agregando colesterol y puede ir creciendo. Por último, pues debido a todos estos sucesos, ¿verdad? Dijimos, se va a establecer ya el proceso inflamatorio local y bueno, pues va a venir la erosión endotelial. Y esa erosión, pues nos puede dar dos tipos de entidades, un trombo blanco o un trombo rojo. ¿Sí? El trombo blanco, bueno, está caracterizado por esta agregación plaquetaria. Y en el trombo rojo, bueno, no hay como tal una, pero hay una microtrombosis, ¿sí? Entonces, pues por ejemplo, aquí en la imagen vemos ejemplos de esta aterotrombosis, esta placa de ateroma con estos microtrombos. Y bueno, esto va a ser bastante compatible con síndrome coronario agudo, por ejemplo, angina inestable, infarto de miocardio, evento vascular cerebral, ¿sí? De tipo isquémico. eh, y bueno, hay otras situaciones como la isquemia crítica en piernas, claudicación intermitente, hasta llegar a presentar una muerte. También tenemos, bueno, en esta imagen de abajo vemos cómo va evolucionando esta placa de ateroma, ¿sí? Entonces hay situaciones en donde pues prácticamente no es grave, ¿verdad? Y hay también otras situaciones en donde, bueno, ya está formada y no hay puede no haber una ruptura del endotelio, eh, pero bueno, se va disminuyendo bastante la luz capilar y bueno, esto también compromete bastante, ¿verdad? Esa, esa demanda de oxígeno de ese tejido. Pues en el caso de que se sufra una ruptura, pues entonces ya vamos a tener la generación de un trombo. Bueno, y estos, bueno, son compatibles con una angina estable y claudicación intermitente. Nos pasamos a esta otra diapositiva donde vemos un poco más acerca de la placa. ¿Sí? Tenemos dos tipos de placa principales, la placa vulnerable y la placa estable. Vulnerable o inestable, sí, la estable. Pues bueno, estas son las diferencias de cada una de ellas. La vulnerable pues tiene un núcleo lipídico grande y aquí lo vemos en la imagen. Este es el núcleo lipídico bastante considerable, de acuerdo a la luz, ¿verdad? Del capilar de la arteria. Tiene una membrana fibrosa muy delgada, ¿sí? Y en esta membrana fibrosa, bueno, y todo y en conjunto con la placa, bueno,
hay una inflamación muy intensa, ¿sí? Entonces, vemos aquí en esta imagen, bueno, cómo está la agregación de células T, de macrófagos, pues hay actividad en las células musculares, lisas, ¿sí? Entonces, bueno, pues esto denota esa inflamación intensa que está sufriendo esa porción, ¿verdad? Debido, bueno, ya vimos a esta secuencia de pasos, desde el aumento del colesterol que se va depositando y va ocasionando toda esa serie en cascada. Bueno, ¿qué otra cuestión? Ah, bueno, y a diferencia, disculpen, me distraje porque debí haber escuchado algo. Sí, tenemos de este lado la placa estable. Sí, y vemos aquí en la imagen, pues esta tiene un núcleo lipídico pequeño, bastante pequeño a comparación de esta. Y pues vemos aquí, por ejemplo, pues esta podría ser un ejemplo de, bueno, aquí es donde se está pasando el endotelio el colesterol. Pero, pues bueno, esta es una fase inicial en donde el núcleo puede ser pequeño y puede quedarse así mucho tiempo, ¿sí? Y la membrana fibrosa pues pueda estar bastante engrosada, bastante gruesa. Que esto al final también es perjudicial porque disminuye la luz, ¿sí? Pero bueno, la diferencia está en este núcleo lipídico grande y en el grosor de la membrana. Bueno, tenemos, bueno, los síndromes compatibles con estas, con la placa vulnerable, ya lo habíamos comentado en la diapositiva anterior, el síndrome coronario agudo, la angina inestable y el infarto, y en la estable, las anginas, ¿sí? Angina de pecho, mesentérica y claudicación intermitente. Pasamos a esta otra imagen un poco saturada, ¿verdad? Pero porque no quiero estar haciendo más, no quise estar haciendo más diapositivas. Pero bueno, vemos aquí en primer lugar, entre los principales factores de riesgo, el de mayor, pues es esta hipercolesterolemia en la aterosclerosis. Y bueno, les puse aquí un cuadro de un perfil lipídico para que lo revisen quienes no lo habían revisado. Y bueno, debemos de conocer estos niveles óptimos o subóptimos. Subóptimos, bueno, son limítrofes. Son niveles que si bien no están altos todavía, pues están en ese límite, ¿verdad? Lo óptimo, pues obviamente todos deberíamos de estar acá, pero estando en estos márgenes, pues tenemos tiempo, ¿verdad? De ir trabajando en modificar el estilo de vida para disminuir esos niveles límites, limítrofes, y llegar a lo óptimo, que es lo ideal. Pero bueno, entonces nosotros cuando veamos en nuestros casos o en el estudio del paciente, pues bueno, eh, no vamos a, sí vamos a tomar en cuenta este nivel limítrofe, pero bueno, eh, no para empezar, por ejemplo, un tratamiento farmacológico, ¿verdad? Si todavía no presenta niveles altos. Entonces, bueno, aquí está el perfil lipídico. Por otro lado, bueno, tenemos eh, que las lipoproteínas, bueno, el concepto de lipoproteínas pues son partículas formadas por una fracción proteica denominada apolipoproteína, ¿sí? Y una fracción lipídica cuya función es la de solubilizar y transportar lípidos en el plasma. Entonces tenemos esta otra tabla que nos resume, nos compacta toda esta información en el estudio de las lipoproteínas. Varias cosas pues ya las habían estado viendo desde, por ejemplo, bioquímica, principalmente, ¿verdad? Entonces, bueno, no vamos a entrar para fines de examen a detalle en todo el metabolismo de las lipoproteínas, pero pues sí es importante entonces tomar en cuenta estos datos, ¿sí? Cada uno de estos tipos, bueno, el contenido del lípido, triglicéridos o colesterol esterificado, el tipo de apoproteína ligada a el origen que tiene, ¿sí? Y la función que va a realizar cada uno de ellos.
Es importante aquí señalar entonces que, pues que recordar, ¿verdad? Que las VLDL y tienen un grandísimo poder aterogénico. Muy importante, ¿sí? Estas lipoproteínas de muy baja densidad. En cambio, bueno, lo que ya sabemos, por ejemplo, las HL, pues estas pues son muy importantes para promover eh, el- la remoción del colesterol del plasma en dirección hacia el hígado, ¿sí? Para su depuración eh, y metabolismo. Entonces, bueno, por eso las HL pues, son consideradas como un importantísimo mecanismo para proteger de la hipercolesterolemia, ¿sí? Y por tanto también para proteger de la aterosclerosis. Otro detalle aquí importante, que cuando encontramos una hipertrigliceridemia, ¿sí? Que se encuentra acompañada de una elevación de las lipoproteínas de muy baja densidad y una disminución de las HL, pues esto va a constituir la hiperlipidemia aterogénica, ¿sí? Entonces, por lo que comentábamos hace ratito, aunque claramente no hay, bueno, todavía sigue habiendo un poquito de controversia sobre la hipertrigliceridemia como un factor importante en el riesgo cardiovascular. Aún así, bueno, cuando está acompañada de la elevación de las VLDL y la disminución de las HL, pues entonces va a constituir esta hiperlipidemia aterogénica. Sí, muy importante esto. Bueno, ¿qué otro detalle tenemos aquí? Nos pasamos a este cuadrito muy diminuto. Lo ponemos aquí con la intención, más que nada, de recordar algunos tipos de dislipidemia, ¿sí? Por ejemplo, la hipercolesterolemia familiar, ya sea en su presentación monogénica o combinada. Bueno, pues esta ya sabemos que es de tipo autosómica dominante, ¿sí? Bueno, pues hay principalmente una alteración en el receptor de las LDL, ¿sí? Entonces, bueno, no, esta no se las pongo tal cual para que la, la tengan al pie a la hora del examen, pero bueno, para que recordemos y valoremos estos tipos de dislipidemia primaria. Lo que sí, bueno, pues es este cuadrito, que nos habla acerca de los factores que reducen la concentración de HDL, ¿sí? Entre estos, bueno, muy importante el tabaquismo, la obesidad, vida sedentaria, los andrógenos, los progestágenos, ¿sí? También beta bloqueadores, factores genéticos y anabólicos y la hipertrigliceridemia, ¿sí? Y claro, de estos, aparte de que reducen la concentración de HDL, pues también son considerados factores ateroscleróticos en conjunto con estos otros, con la hipertensión, con la diabetes mellitus, el sexo, especialmente pues ya sabemos que el sexo masculino pues es más propenso a generar aterosclerosis en una relación 4:1 con respecto a las mujeres, al sexo femenino, quiero decir, el estrés también es otro factor de riesgo muy importante, ¿sí? El uso de anticonceptivos, ya lo comentamos, y una PCR elevada a, por ejemplo, un valor de 3, pues bueno, nos puede servir como un factor tanto predictivo como indicativo principalmente de esta eh, respuesta inflamatoria por el riesgo aterogénico. Muy bien. ¿Aquí estamos bien? Sí, doc. Sí, bueno. ¿Qué otra cuestión vemos aquí en esta otra diapositiva? Pues acerca sobre el manejo. Sobre el manejo, pues es importante
reconocer, bueno, la prevención primaria, ¿sí? Por lo tanto, hay que reconocer estos factores de riesgo presentes en el paciente. Y estos, pues los dividimos en modificables y no modificables. No modificables, pues, por ejemplo, el sexo, la personalidad o herencia. Personalidad, pues ya sabemos que pues hay un tipo de personalidad que, bueno, genera un tanto más de estrés y pues aumenta este factor de riesgo. Que si bien podría no ser modificable, eh, todavía pues hay incluso controversia con esto, porque claro, hay situaciones en las que el fortalecimiento o el manejo de la inteligencia emocional y otras cuestiones, o incluso terapia psicológica, pues pueda modificar esta personalidad. Pero bueno, de principio pues lo tenemos como no modificable, porque esta modificación que pueda tener una repercusión en general, ¿verdad? En la evolución, pues bueno, pueda tardar muchísimo. Y la herencia, ¿verdad? Especialmente por esas alteraciones que comentábamos, ¿sí? Especialmente cuando hay este, cuestiones familiares asociadas. Y los modificables, eso es en definitiva, pues hay que no nada más reconocerlos, sino promover la corrección de esto. Por ejemplo, tenemos ahí el tabaquismo, la hipercolesterolemia, esto asociado a una dieta, eh, la hipertensión, la diabetes mellitus, el sedentarismo y la obesidad. Y claro, a pesar de que estos padecimientos como hipertensión y diabetes son crónico-degenerativos, bueno, pues son controlables, ¿sí? Entonces hay que poner en marcha pues un montón de estrategias para encaminar a este paciente a la corrección de estos y la prevención. Si esa es nuestra prevención primaria. Y prevención secundaria, bueno, pues ya son pacientes esta se da en pacientes que ya han sufrido un evento coronario o que se ha realizado algún procedimiento de revascularización, ¿sí? Y en estas situaciones, bueno, el tratamiento pues va muy enérgico eh, para no dejar márgenes a nada. Y por ejemplo, cuando tenemos esta prevención primaria, bueno, a lo mejor todavía no tenemos establecido una aterosclerosis franca o con alguna de sus complicaciones, generación de placa de ateroma estable o inestable, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, hay factores de riesgo muy, muy exacerbados y bueno, hay tiempo para evitar que esto evolucione. Entonces, algunos de nosotros podríamos estar en esta situación y ni nos damos cuenta, especialmente por el ritmo de vida que llevamos. Bueno, ¿qué otra cuestión? Ya hablando sobre el tratamiento, tenemos aquí esta tablita eh, pues muy compacta y práctica en cuanto a los medicamentos que vamos a utilizar y tenemos diferentes grupos. Tenemos inhibidores de la síntesis endógena de colesterol, como por ejemplo las clásicas estatinas, y moduladores de la absorción. Estos pues se usan en consideraciones muy especiales y usualmente van agregados a una estatina. De principio no suelen utilizarse eh, como de primera línea, excepto bajo alguna consideración muy especial. Eh, tenemos los fibratos también. Los fibratos y estatinas, pues estos sí, no, sí son utilizados de primera línea. Tenemos también anticuerpos monoclonales, que también, bueno, esto se reserva para casos donde hay pues una alteración muy especial, ¿no? Usualmente cuando hay enfermedades familiares, por ejemplo. Y bueno, un coadyuvante importante podría ser los ácidos grasos omega 3. ¿Sí? Bueno, entonces aquí les dejo esta tablita para que la estudien, ¿sí? Los tipos de fármacos. Les comento que
En cuanto a las dosis, bueno, hay dosis estándares, ¿sí? Y son usualmente las que manejamos, ¿verdad? Pero me interesa más que, bueno, se refuerce en cuanto a los grupos de fármacos o los principales utilizados, el mecanismo de acción, eh, los, los efectos que puedan provocar, y en qué momento los vamos a utilizar. Entonces, ya lo habíamos comentado en clases sobre con cuál podríamos empezar, una estatina o un fibrato, y va mucho en relación a cómo veamos ese perfil lipídico en el paciente, ¿verdad? Y a sus demás factores de riesgo y antecedentes. Entonces, usualmente se empieza con estatinas, eh, pero bueno, esto depende, ¿no? Por ejemplo, bueno, aquí se nos remarca el hecho de que podríamos empezar con la estatina estando un colesterol arriba de 250. Pero, por ejemplo, si este paciente tiene ese valor, vamos a ponerle 300, pero bueno, triglicéridos los supera por mucho, porque hay casos donde, bueno, el paciente tiene arriba de 500, por ejemplo. Bueno, valdrá la pena entonces empezar con un fibrato. Se pueden combinar los dos, consideraciones especiales, ¿verdad? Tenemos que, acuérdense que estar revalorando al paciente constantemente. Después de iniciar cualquiera de estos, estatinas o fibratos, van las revaloraciones con ese perfil lipídico, idealmente a los 3 meses. Y ahí podemos tomar alguna decisión sobre agregar ya un segundo medicamento, que puede ser una estatina y un modulador de la absorción, o puede ser una estatina y un fibrato, o pues si empezamos con fibrato, pues fibrato y estatina, o fibrato y modulador de la absorción podría ser. Pero bueno, idealmente así de primera línea y de primera elección, quiero decir, de primera elección, dos tipos de medicamentos, pues no, ¿verdad? Y hay que tener cuidado con esto. De por sí las estatinas tienen un riesgo, como todos los medicamentos, pero bueno, una complicación podría ser generar algún problema hepático y muscular, ¿sí? Entonces, especialmente la rhabdomiólisis. Y vemos que los fibratos también puedan generar alguna rhabdomiólisis. Entonces, empezarlo de primera instancia, una estatina y un fibrato juntos, pues bueno, nos incrementan bastante este riesgo de generar una miopatía o una rhabdomiólisis, ¿sí? Entonces, pues es una de las contraindicaciones también si el paciente tiene antecedente de esto, de algún tipo de miopatía o rhabdomiólisis, o incluso algún daño renal muy importante. Y bueno, pues, no sé si quieran comentar algo de esto, sino para avanzar, pero recordar también que esto lo vamos a seguir comentando más adelante, pero aparte de esto, de estos medicamentos, porque estamos hablando de la hiperlipidemia, de las dislipidemias, eh, pues también asociado con esta aterosclerosis, pues es importante dar algún cardioprotector, como por ejemplo eh, el ácido acetil salicílico, claro, cuidando otros detalles, ¿verdad? Que el paciente no tenga antecedentes de úlcera péptica o algo de esto, o que en ese momento pues no esté cursando con una, ¿verdad? Porque podríamos generar alguna complicación como perforación de esa úlcera, etcétera. Si no, pues está también el clopidogrel, que esto lo vamos a seguir mencionando ahorita en los siguientes temas. Entonces, muy importante esto. Bueno, ¿ninguna duda? ¿Qué tan alto es el porcentaje de rhabdomiólisis? El porcentaje de rhabdomiólisis varía en cada paciente, pero si hay antecedentes, ¿verdad?
o alguna miopatía asociada previa en la historia clínica del paciente, pues el riesgo puede ser alto, ¿sí? No hay un número específico, pero pues sí se habla de arriba de un 10 a 20% en algunos estudios. Entonces, este, pues bueno, que sí se pueden utilizar juntos, sí se pueden utilizar, pero insistimos en que no de primera elección, ¿sí? Como primera elección los dos juntos, no. Hay que valorarlo, hay que someter al paciente con una monoterapia. Este, y bueno, hay consideraciones muy especiales, ¿verdad? Por ejemplo, que esté asociado a alguna cuestión, alguna enfermedad importante, como estas cuestiones familiares que veíamos en la otra diapositiva, ¿verdad? Este, pues bueno, ahí tal vez, ¿verdad? Junto con otros datos, con otros antecedentes. Pero de manera general, de primera instancia, o sea, de primera elección, juntos, estatinas y fibratos, no, ¿sí? Ya después de la primera revaloración, ya veremos la respuesta del paciente. Y claro, tiene que ir de la mano con las modificaciones de los factores de riesgo, especialmente la dieta. Si no, pues de nada va a servir, ¿verdad? Si no promovemos esto en el paciente. Va a estar ahí como por ejemplo, los diabéticos que están con sus hipoglucemiantes y se lo toman con su botellita de Coca-Cola, por ejemplo. Pues no tiene sentido. Igual estos pacientes, de nada sirve que esté con su fibrato y que le entre duro a las carnitas varias veces por semana. Entonces, bueno, muy bien. ¿Alguna otra duda o inquietud? No, gracias. Bueno, entonces pasamos al siguiente tema. Eh, Empezamos con la cardiopatía isquémica. Y bueno, como definición, pues es un proceso mediante el cual se reduce la presión de perfusión sanguínea en un área del músculo cardíaco que condiciona una deprivación del oxígeno tisular y evita la remoción de sus productos catabólicos, ¿sí? Entonces, básicamente, pues hay esa alteración en la presión de perfusión, ¿sí? En el músculo cardíaco. Y bueno, está caracterizado esta cardiopatía isquémica por esa deprivación del oxígeno. Y eso va a generar, a disparar una serie de sucesos que van a ocurrir en la cardiopatía isquémica. Pero bueno, básicamente eh, lo dejamos de esta manera. Eh, bueno, aquí tenemos factores de riesgo coronarios, ¿sí? Por ejemplo, algunos de estos factores menores y mayores. Estos ya los habíamos comentado también en la aterosclerosis, pero bueno, muy importante considerarlos cuando estamos hablando ya de la cardiopatía isquémica, ¿sí? Vemos ahí como menores la hostilidad, el estrés. La hostilidad va en relación con ese tipo de personalidad, el estrés, los anticonceptivos, el sedentarismo. Y mayores, pues el tabaquismo, la hiperlipidemia, diabetes, hipertensión y obesidad. Hay otros factores de riesgo coronario, ¿sí? Los factores son listas largas, ¿verdad? Pero en primer lugar los dividimos como estos mayores y menores y otros, ¿sí? Y ahí también les dejo la lista. Entonces les comentaba, ¿verdad? Sobre esta disminución en el oxígeno a nivel de la mitocondria. Bueno, pues nos va a generar, pues también aumento de los metabolitos glucotílicos y de los metabolitos lipófilos, ¿sí? Con también aumento de algunos radicales libres. Y bueno, pues estas situaciones, eh, junto con otros eventos que puedan ocurrir, pues van a llevar a, a que, bueno, se presenten desde algunas
algunas alteraciones, entre comillas, no tan fatales como lo son algunas arritmias por alteración de los potenciales de acción, porque al suceder estas cosas, pues también se afecta la entrada de algunos iones como este, el sodio y el calcio a nivel de la célula. Entonces, bueno, ¿qué otro detalle importante tenemos? Que bueno, claro, si esto no se corrige, esta deprivación de oxígeno por esa disminución en la perfusión sanguínea, bueno, pues nos va a llevar a esta disminución del flujo coronario nos va a llevar a una isquemia, ¿sí? Bueno, pues ya aquí, este, tal cual, pues de vuelta puede acrecentar estas arritmias que se generaron en un principio, o bueno, pues tener otras consecuencias más aparatosas. Y entonces, eh, como a manera general en esta cardiopatía isquémica, pues va a haber esa pérdida del equilibrio entre las demandas de oxígeno por el miocardio y la oferta que se da por estas alteraciones en el flujo. Muy bien. Entonces pasamos a esta imagen, bueno, a esta diapositiva, en donde, bueno, vemos eh, tal cual, ¿verdad? La evolución de, del síndrome coronario agudo desde el vaso, ¿verdad? Como después de haber sufrido una aterosclerosis por formación y acentuación de esa placa aterosclerótica, bueno, y ya hablamos de este proceso inflamatorio que se va generando, pues bueno, esto pueda evolucionar a una ruptura, ¿sí? Ah, disculpen. Bueno, les comentaba, puede evolucionar ahí a una ruptura de la placa, ¿sí? Cuando pasa esto, bueno, pueda venir esta agregación plaquetaria y ya habíamos dicho, ¿verdad?, que se puede dar ahí un trombo blanco o uno rojo tal cual, ¿sí? Y bueno, pues esto eh, terminar obstruyendo, ocluyendo la luz del vaso, ¿sí? Y esto pues ya nos desencadena ese infarto miocárdico, por ejemplo, ¿sí? O bueno, pues generar ahí este trombo y pues desplazarse, ¿sí? Entonces, este desplazamiento de trombo, pues bueno, se convertiría entonces a un émbolo, ¿sí? Y bueno, podría también acabar generando ahí un infarto, ¿sí? Ya sea miocárdico o sistémico quizá, ¿verdad? Este, no sistémico, vaya, me refiero a algún otro órgano, ¿verdad? A donde vaya a acabar. Incluso, bueno, pues tenemos ahí diferentes situaciones que más adelante comentaremos. También, bueno, pues esta aterosclerosis puede evolucionar, si no es a la ruptura, pues a una acentuación todavía un tanto más de esta placa, ¿sí? Y bueno, terminar ocluyendo la luz, disminuyendo la luz, ¿sí? Y bueno, pues cuando hay una obstrucción eh, coronaria grave por esta placa de ateroma, bueno, pues se establece una cardiopatía isquémica crónica, ¿sí? Entonces hay esa deprivación en el flujo sanguíneo acompañado de esa disminución de oxígeno y bueno, el aumento de la demanda pues sigue presentándose, especialmente con algún esfuerzo, imagínense, pues bueno, pues esto establecería ahí esa cardiopatía isquémica crónica. Tenemos aquí esta imagen que, bueno, se nos presenta como esta, por ejemplo, ¿sí? Pero ya esta es una microfotografía, no tan micro, ¿verdad? De un vaso. Y bueno, vemos de vuelta, la luz está casi
totalmente ocluida. Es muy poco lo que pueda pasar de flujo sanguíneo. Tenemos en esta serie de imágenes, pues algunas de las presentaciones que se pueden generar por esta formación de las placas del trombo, principalmente cuando tenemos, pues ya sea un émbolo, ¿verdad? Un trombo que formó un émbolo y que pues afectó algún otro órgano, ¿sí? Este, eh, que claro, que esto no sea exclusivo de, de, de el endotelio cardíaco, de las arterias cardíacas, de las coronarias, y que sea a otro nivel, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos aquí el accidente cerebrovascular de tipo isquémico, ¿sí? Principalmente. Tenemos también, pues, afección al riñón, ¿sí? Y que, bueno, esto, aparte, bueno, disminuya la luz eh, del, de la arteria renal y esto nos provoque pues un efecto de hipertensión, porque bueno, ya sabemos que la disminución al flujo sanguíneo renal pues nos va a sobreestimular el sistema renina-angiotensina-aldosterona, aumenta se estimula la liberación de renina por parte del riñón al recibir menor flujo sanguíneo y bueno, pues esto eh, activa ahí todo este sistema convirtiendo la renina en angiotensina 1, después con el angiotensinógeno liberado por el hígado, después esta angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2 por el acción ahí, intermediación del pulmón por la enzima convertidora de angiotensina, y bueno, pues ya esto termina generando ese aumento de la presión con, claro, también una vasoconstricción asociada, retención de, de, sal y agua, bueno, de sodio y agua y otras cosas, ¿verdad? Pero bueno. Eh, vemos también, por ejemplo, que si bien pueda generarse una estenosis, como es en este caso, pues bueno, también pueda generarse un aneurisma, ¿sí? Y este aneurisma, pues, tener una complicación, una ruptura, o si no, bueno, la arteria terminar ocluyéndose totalmente y causar algún otro tipo de isquemia, ya sea en alguna víscera, como la mesentérica o incluso en alguna otra región corporal, incluyendo la piel. Cuando, bueno, se presenta la cardiopatía isquémica crónica, ¿verdad? Usualmente tiende a presentarse clínicamente como una angina de pecho. Vemos esta imagen de esta persona que bueno, es una de las imágenes clásicas, si bien la persona tiende a tocarse o oprimirse el pecho, porque así es la presentación del dolor, también puede llevarse la mano clásicamente a- al cuello, porque siente una sensación de ahogo que es un tanto súbito. Entonces, ahorita vamos a entrar un poco más a detalle en la angina de pecho, pero bueno, importante ver aquí también que este, esto puede tener dos desenlaces, ¿verdad? Uno crónico, en donde, bueno, se vayan generando fibrosis, ¿verdad? Fibrosis por esos, pues quizá microinfartos que se puedan dar de manera previa por la deprivación de oxígeno en el músculo miocárdico. Y bueno, pues esto ya sabemos que con el paso del tiempo, pues no el paso del tiempo, sino pues esta isquemia que vaya a producir, bueno, pues se agrega, ahí se cambia, eh, se deposita, mejor dicho, colágeno y bueno, sufre luego una fibrosis y son estas áreas que pues ya no van a conducir, ¿sí? Y va a abonar también a que haya una insuficiencia de este músculo. Y claro, ya sabemos que esto nos puede desencadenar, desarrollar, abonar al desarrollo
de las insuficiencias cardíacas, por ejemplo. Y bueno, también tenemos, bueno, otro desenlace un tanto más aparatoso, ¿sí? Un infarto agudo del miocardio, donde ya es una porción un tanto más grande la que se ve afectada. Muy bien. ¿Hasta aquí vamos bien o hay alguna duda, alguna inquietud? Ok. Bueno, entonces nos pasamos a esta tablita donde vemos los estadios de la enfermedad coronaria. Pues bueno, esta va así tal cual, de la 1 a la 5, ¿sí? Estos estadios, y pues va en relación a la evolución del vaso, ¿verdad? Dependiendo desde su lesión hasta la formación de la placa de ateroma con sus complicaciones, ¿sí? Ya sea la ruptura de la placa, la formación del trombo, etcétera. Entonces es prácticamente lo que ya estuvimos viendo eh, en las otras diapositivas, pero clasificado en estos estadios, ¿sí? Entonces aquí les dejo la tablita. Y bueno, les insisto, ¿verdad? En estos otros cuadros, donde, bueno, vemos las diferentes formas de presentación de la cardiopatía isquémica, ¿sí? De acuerdo, por ejemplo, a esos troncos coronarios, ¿sí? La clasificamos aquí como anatómica, funcional y de alteraciones mixtas. Entonces, pues ver cada una de estas, ¿sí? Las que abarca. Tenemos la de los pequeños vasos, igual, ejemplos de varias de estas, ¿sí? Dependiendo, pues, su principal alteración, ¿sí? Ya sea por agregación plaquetaria, vasodilatación o alteración de las arteriolas. Y bueno, pues, otras causas todavía, ¿sí? Entonces, les insisto aquí en estos cuadritos y se los dejo de vuelta. Y ahora nos vamos con la angina, ¿sí? Ya aquí en la angina, pues bueno, tenemos como definición que la angina se manifiesta con opresión precordial, que va a mejorar con el reposo, ¿sí? Y bueno, el dolor suele iniciar en la región retroesternal y se irradia hacia el tórax anterior, que no siempre sucede tal cual. Recordaremos que la irradiación, la referencia de este dolor, pues pueda darse no solamente al limitarse el tórax anterior, también pueda irradiarse hacia el brazo, antebrazo izquierdo, al cuello también, y aparte del tórax posterior, especialmente en el área interescapular, ¿sí? O en alguna de las dos escápulas, principalmente la izquierda. Incluso pueda irradiarse hasta la mandíbula. Entonces, bueno, eh, tenemos aquí que el hallazgo más importante es su relación con el esfuerzo, ¿sí? Entonces, es una de las principales situaciones en las que vamos a poder eh, asociar estas manifestaciones clínicas con la angina. Usualmente cuando no está asociado con el esfuerzo, pues suele ser un tanto más estable y a veces no da no está tan marcado el cuadro clínico, ¿sí? Entonces aquí la isquemia se va a desarrollar cuando las demandas de oxígeno superan el aporte. Es lo clásico en estas cardiopatías. Y bueno, pues aquí la diferencia, bueno, sabemos que la angina, pues es el preludio, es lo que va antes de propiamente un infarto, si es que hay una angina, ¿verdad? Porque digo, sí, es que se presenta, porque hay infartos donde meramente pues se brinca esta etapa anginosa y bueno, son súbitos, ¿sí? Y bueno, pues aquí estas demandas de oxígeno que superan el aporte, pues bueno, nos van a generar algunas situaciones como una acidosis celular y liberación de lactato, que esto pues es una de los causantes de ese dolor característico.
También tenemos los desniveles del segmento ST, que podemos encontrar en el electrocardiograma, y bueno, ya el establecimiento de lo que es la angina de pecho. Tenemos ahí señales características en cuanto al cuadro clínico, ¿sí? Pues suele ser este dolor que comentábamos que pueda tener irradiaciones con esas características, hasta la mandíbula incluso. El paciente pueda tener ahí dificultad para respirar, pero esto no es tan común, no quiere decir que si no está presente la dificultad para respirar, pues no es angina, no, es algo que no siempre se presenta, pero esto suele ser, cuando se presenta, pues suele ser más en adultos mayores. ¿Sí? Pueda llevar a una sensación de debilidad o mareos o confusión por esa deprivación de oxígeno y disminución también, claro, de la función cardíaca, del gasto cardíaco. ¿Sí? Ya hablábamos del dolor que pueda referirse también por todo el brazo izquierdo incluso. Y a veces esta suele confundirse, estos síntomas suelen confundirse con síntomas eh, gástricos, ¿verdad? Especialmente pues reflujo o enfermedad acidopéptica en cualquiera de sus presentaciones como una gastritis, ¿sí? O una esofagitis. ¿Por qué? Pues porque a veces el dolor, ya habíamos dicho que si bien es característico del tórax anterior, pues incluso abarca hasta el epigastrio, ¿sí? Y bueno, pues por esto puede ser confundido. Ya habíamos comentado varias de estas situaciones en clase, entonces ya no me voy a detener más. Su duración puede ir de unos minutos hasta varios, ¿sí? Hasta varios minutos, hasta unos 15 minutos. Entonces, ya dijimos que un dato muy importante es su relación con los esfuerzos, ¿sí? Suele aliviarse el reposo. Esto es otro dato importante, porque si bien el esfuerzo pueda acentuar que se presente este padecimiento, bueno, el reposo pues lo aliviaría. Entonces, este es otro dato muy importante. O claro, también el uso de algunos medicamentos como la nitroglicerina, ¿sí? Que nos va a ayudar a aumentar esa perfusión del vaso. También pueda presentarse un signo de Levine, y bueno, pues pueda ya comentamos esa irradiación hacia el brazo, la mandíbula. Y bueno, pues no les comenté esto, que cuando se dan todos estos cambios, ¿sí? Pero no está presente el dolor característico de la angina, es decir, que tenemos desnivel del segmento ST, ¿sí? Algunos o no es tan característico el dolor anginoso, especialmente si es que no está asociado con el esfuerzo, ¿sí? Liberación de lactato, por ejemplo, bueno, pues entonces estos cambios que mencionamos en ausencia de dolor, pues es a lo que le conocemos como una isquemia silenciosa, ¿sí? No da estos síntomas, todas estas señales de la angina. Bueno, ¿qué otra cuestión importante tenemos aquí? Pues hablamos de ya habíamos mencionado algunas de las situaciones que se da con el desequilibrio en cuanto a la demanda y aporte de oxígeno, de flujo sanguíneo, pero bueno, los determinantes del consumo de oxígeno entonces va a ser la frecuencia cardíaca, la contractilidad y la tensión parietal. Entonces, especialmente, bueno, esto se va a aumentar con los esfuerzos, ¿sí? Entonces, bueno, estos son considerados los determinantes del consumo de oxígeno. Muy bien. Bueno, ¿alguna inquietud, alguna duda? ¿Nada? Bueno, No, muy bien. Entonces nos pasamos a esta diapositiva en donde vemos sobre el tono coronario. Este tono coronario es este tono que nos van a dar, que se va a dar a nivel de los vasos, ¿verdad? Pero bueno, aquí enfocado
con las coronarias, pues se va por el control neurogénico y humoral, ¿sí? Especialmente, pues como sabemos, hay algunas hormonas o eh, neurotransmisores como este, la, la adrenalina y la noradrenalina, que bueno, nos van a establecer, a dar este tono en los vasos, especialmente, bueno, coronario. Eso por los receptores alfa 1 y beta 1, receptores dopaminérgicos y muscarínicos. Entonces, bueno, ya no entro más a detalle con esto, pero importante entonces, de vuelta, bueno, revisar estos vasoconstrictores y vasodilatadores asociados. Hablábamos del tono, ¿verdad? El vasoconstrictor, especialmente por la adrenalina y noradrenalina, ¿sí? Y como vasodilatador importante en cuanto al tono, bueno, tenemos la adenosina, el dióxido de carbono, los iones hidrógeno, el factor natriurético y algunos medicamentos. Vamos a clasificar a la angina en sus diferentes modalidades, sus diferentes presentaciones. Tenemos, por ejemplo, la angina estable. Esta angina pues es inducida por el esfuerzo y la clásica, ¿verdad? Es la que se exacerba con el esfuerzo y cede con el reposo, ¿sí? Pues no suele tener una severidad tan aparatosa, y bueno, clásicamente la asociamos en el electro con depresión del segmento S. La angina de decúbito, pues es un tipo de angina que se presenta, obviamente, como se le dice, en la posición de decúbito o durante el descanso. Es decir, puede venir este dolor anginoso eh, en la noche cuando el paciente duerme, ¿sí? Y bueno, pues aquí el espasmo coronario puede relacionarse con el sueño REM. Si ustedes recordarán ahí en el sueño REM y no REM, bueno, hay algunas características de estos, ¿verdad? El REM, recordarán que es el de los movimientos oculares rápidos, como su nombre lo dice, y claro, aquí hay una actividad encefálica, ¿verdad? Por eso en el electroencefalograma, no sé si se acuerdan, ahí veíamos unas ondas paradójicas, estas ondas que se aprecian en la vigilia, bueno, las vemos en el sueño REM, porque, bueno, hay una actividad encefálica mediada principalmente por la acetilcolina, y hay otras situaciones que se presentan. Bueno, pues aquí el espasmo coronario se puede atribuir a los mecanismos que van a ocurrir en el sueño REM, ¿sí? Parte del tratamiento aquí en esta angina por decúbito, pues es diuréticos y calcioantagonistas. Bueno, estos son pilares, ¿no? del tratamiento en general para las anginas. Ahora, en cuanto a la angina inestable, pues esta, como sabemos, pues se presenta también en posición en decúbito, ¿sí? Y durante el descanso. Por eso la de decúbito, a veces la asociamos con una inestable, ¿verdad? Bueno, esta angina pues, tiene la particularidad, la inestable, que es creciente, ¿sí? Y bueno, a diferencia de la estable, esta no es creciente. Es creciente en su frecuencia, en la severidad, eh, en, esa, en esa presentación de los síntomas, ¿verdad? Entonces, bueno, tiene esa particularidad creciendo, ¿verdad? En crecimiento, esta angina inestable. Y como ya dijimos, pues se puede presentar en este reposo, y a diferencia de la angina por decúbito, bueno, esta no tiene estas características de aumentarse en frecuencia o en severidad. Pues por eso se puede diferenciar, aunque claro, también podamos asociarla, la de decúbito, a un tipo de inestable. Y claro, la inestable entonces, como va en crecimiento, va evolucionando, va avanzando, esta frecuencia y esta severidad, pues puede llegar a ocasionar, a establecer ya el infarto agudo, ¿sí? Tenemos otro tipo que es la angina de Prinzmetal. Esta angina tiene también la particularidad de que
ocurre en reposo. Y bueno, aquí hay una elevación transitoria del segmento ST y es lo que la diferencia de, por ejemplo, la angina en decúbito, ¿sí? Que la elevación del segmento ST, bueno, es transitoria. Entonces, esta angina, pues usualmente se asocia a un vasoespasmo, ¿sí? Al espasmo de las coronarias, eh, pues a menudo por la presencia de alguna lesión aterosclerótica, ¿sí? También a esto se le conoce como una angina variante. Entonces, claro, no necesita estar también precisamente asociado a esa presencia de lesión aterosclerótica, pero bueno, usualmente sí a este vasospasmo. Es cuando yo digo, hay que me chicotean las coronarias porque me hacen enojar, cuando no estudian, ¿verdad? Pues bueno, ahí es esa angina de Prinzmetal. Tenemos también la angina del síndrome X, ¿sí? La del síndrome X, pues es una angina microvascular, se le denomina, y esta pues es de tipo estable, ¿sí? Esta usualmente la detectamos con estas pruebas de esfuerzo y bueno, pues no es tan aparatosa, pero bueno, está asociado a un microespasmo, a diferencia de la de Prismetal, que es un espasmo un tanto más grande en la coronaria. Bueno, la de síndrome X es a un espasmo microvascular, ¿sí? Tenemos de otro tipo que es la isquemia silenciosa, ¿sí? La isquemia silenciosa, bueno, antes de otro dato ahí importante del síndrome X que nos pueda generar alteraciones en la conducción, ¿sí? Y a veces estas alteraciones en la conducción, pues es lo que hace que se determine o que se termine de asociar en el estudio y se clasifique como un síndrome X. Bueno, tenemos, les decía, la isquemia silenciosa. Y en estas, pues pasa lo que ya habíamos visto en la, en la diapositiva pasada, ¿verdad? Pasadas, donde, bueno, hay alteraciones del segmento ST, pero pues ahí no se presenta todo el cuadro clínico, especialmente el dolor, ¿sí? Entonces está muy marcado esas alteraciones del segmento ST sin la angina, o sea, sin un síntoma, sin todo este conjunto, la presentación que veíamos en la diapositiva anterior. Bueno, pues, ¿qué otro detalle de esta? Que bueno, pues esta suele tener desenlaces un tanto fatales, ¿sí? Y esta puede ser alguna complicación o evolución de una angina crónica estable, ¿sí? Eh, y bueno, como otro dato ahí curioso, pues suele presentarse mucho en, en las primeras horas del día por, por el inicio de las actividades y el aumento ahí de, de, de la actividad cardíaca. Bueno, entonces, ¿hasta aquí alguna duda, inquietud? Nada. No, doctor, todo bien. Bueno, entonces nos No, pasamos, ok, nos pasamos a esta otra imagen donde vemos, bueno, diapositiva donde vemos la clasificación del dolor torácico, ¿sí? Pues esto de manera muy general, aparte que ya vimos los diferentes tipos de angina, ¿cómo lo podemos clasificar? Bueno, dependiendo las manifestaciones clínicas, pues podemos decir si es una angina típica o atípica, y como por ejemplo la isquemia silenciosa, pues es muy atípica, ¿no? Entonces, típica, pues cuando está presente tres criterios, ¿sí? Y como criterios tenemos como uno de los criterios, bueno, la molestia, el dolor retroesternal característico, y claro, no nada más este dolor tipo opresivo en el pecho, sino también con todas sus irradiaciones, ¿verdad? Porque hay veces, claro, el paciente a lo mejor solamente puede tener
una epigastralgia, ¿sí? Pero esta epigastralgia, pues, haber estado ser intensa, claro, y estar asociada ante los movimientos o esfuerzos, y puede estar acompañado de otros síntomas como una diaforesis o cuestiones de estas, ¿no? Entonces, bueno, otro criterio, bueno, que estas molestias sean desencadenadas por el esfuerzo, como decíamos, y no nada más el esfuerzo, sino también un estrés psicológico, es decir, una fuerte impresión, por ejemplo, una noticia pues, importante, hasta un susto, ¿verdad? Por eso pacientes con cardiopatía isquémica, algún tipo de angina diagnosticada, pues se les recomienda que no acudan, por ejemplo, lo clásico, bueno, ahorita ya no hay cines, pero lo clásico al cine por estas fuertes impresiones que se puedan presentar, ¿sí? Especialmente adultos mayores. Otro criterio importante clínico, pues es que se alivia con el reposo, ¿sí? O con el uso de medicamentos como la nitroglicerina. Si, por ejemplo, al paciente al momento de no solamente reposo se le da estos medicamentos y no tiene una buena respuesta, eh, pues bueno, muy probablemente no estamos ante una angina, podría ser ya una complicación como un infarto o alguna otra cosa totalmente diferente, ¿sí? Entonces, en cuanto a sus definiciones, pues bueno, eh, pues es una angina típica cuando están estos tres criterios, ¿sí? Atípica cuando encontramos dos de estos, no importa cuáles. Y un dolor torácico no anginoso cuando solamente hay un criterio. Entonces, por ejemplo, que pues, usualmente una molestia, ¿verdad? Un dolor a lo mejor no tan claro, y no tiene ninguna otra cosa más, o sea, no estuvo asociada ni a esfuerzos, ni a fuertes impresiones, este, no cede con el reposo, bueno, muy seguramente no es un dolor anginoso, ¿sí? Bueno, por otro lado tenemos esta otra tabla donde vemos la clasificación de la severidad, ¿sí? Y esta clasificación de la severidad pues va en base a esas clases funcionales, ¿sí? De acuerdo a los síntomas. Clase uno, pues cuando la actividad normal no causa ninguna angina, ¿sí? Y la angina pues es secundaria a un ejercicio extenuante, rápido y prolongado. Clase 2 que tiene una ligera limitación de la actividad normal. Clase 3 marcada limitación de la actividad física normal. Y 4 incapacidad para realizar cualquier actividad física sin malestar o una angina en reposo, ¿sí? Bueno, entonces nos pasamos a esta otra diapositiva donde pues abordamos un poco más sobre el diagnóstico. El diagnóstico para las anginas, pues el electrocardiograma pues sí nos va a dar bastante orientación. Bueno, antes del electro, eh, pues bueno, la historia clínica, sí es muy importante hacer una buena anamnesis y valorar adecuadamente la presentación de los síntomas, porque esto pueda traer eh, confusiones en el sentido de que, por ejemplo, pues a veces el paciente, claro, se asusta cuando tiene un dolor retroesternal y a lo mejor alguno de ustedes, especialmente si hay una mala alimentación eh, y una enfermedad acidopéptica, podamos tener en algún momento algún dolor de característica como retroesternal, pero realmente con foco en epigastrio y bueno, ser simplemente una esofagitis, ¿no? Y bueno, el paciente suele asustarse y pensar que es algo más severo. Eh, que hablábamos, por ejemplo, que este, usualmente no suele afectar la respiración, ¿sí? Excepto adultos mayores. Y es muy raro que esto suceda, ¿sí? No quiere decir que se esté exento de que una angina no va a afectar la respiración. Puede pasar, pero no es lo común, ¿sí? Entonces el paciente pues dice, me duele y no puedo respirar y etcétera. Bueno, pues
muy probable que no se trate de una angina, ¿verdad? Y claro, ya vimos la presentación del cuadro clínico, con estas características de la exacerbación ante los esfuerzos o impresiones y que se da reposo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, muy importante esto. También ocurre todo lo contrario, que a veces el paciente, bueno, tiene alguna de estas características y ya habíamos dicho que habiendo dos, pues esto lo podría ser ya candidato a que sí tenga una angina, teniendo al mínimo dos de estos criterios, digamos en la tablita pasada, y bueno, y a veces pues queremos que tenga todo el cuadro completo y no va a ser así. Entonces esto ocurre mucho en pacientes con algún tipo de neuropatía, ¿sí? Especialmente diabéticos, ¿sí? Entonces, bueno, importante ante alguna situación de estas, pues hacer el electrocardiograma, ¿sí? Para revisar precisamente si hay pues compromiso o no. Cuando pues está una angina un tanto estable, clásica, o tenemos sospecha de que el paciente todavía no se confirma y que el paciente pueda estar presentando una angina de estas, pues bueno, vamos a realizar una prueba de esfuerzo. ¿Sí? La prueba de esfuerzo va a ser muy determinante para el diagnóstico de la angina, independientemente de los hallazgos que podamos encontrar en el electrocardiograma. Que en el electro, bueno, la prueba de esfuerzo va a estar acompañada de un electro, ¿sí? Entonces, pues bueno, eh, ¿qué otra situación? Bueno, ahí la prueba de esfuerzo va acompañada también, puede ir acompañada de un ecoestrés con dobutamina. Sí. También está la coronariografía y la angioresonancia, pero estos son estudios, o sea, sí son buenos, son muy sensibles este, y específicos para este, eh, mostrarnos tanto el grado de compromiso de los vasos eh, como ese flujo sanguíneo, ¿verdad? No es algo que vamos a implementar, a pedir de primera instancia, pues en primer lugar pues sería su electro y su prueba de esfuerzo. Pero bueno, se reservan esos estudios para situaciones especiales. Claro, por ejemplo, si el paciente tiene datos clínicos de una angina inestable, pues no le vamos a hacer la prueba de esfuerzo. O si ya tiene el diagnóstico de una angina, no le vamos a hacer la prueba de esfuerzo, ¿sí? Entonces, bueno, aquí les recuerdo este cuadro de la interpretación de una prueba de esfuerzo, cuál es positiva y cuál es negativa, ¿sí? Este, y bueno, de este otro lado tenemos este, algunas situaciones que se van a presentar en esta cardiopatía isquémica, eh, no solamente de la angina, que ahorita pues nos enfocamos a la angina, pero hay otras situaciones, ¿sí? Donde hay un compromiso del miocardio. Entonces, bueno, les dejo igual de vuelta esta tablita para que la revisen. Los cambios en el electrocardiograma, hablamos mucho del segmento ST, tanto su elevación como su depresión, pues bueno, las relacionamos con diferentes entidades, por ejemplo la angina o ya propiamente un infarto, ¿sí? Y claro, también hay infartos sin elevación del segmento. Bueno, y la elevación de las enzimas cardíacas. Pues es muy notorio que en la angina, pues estas usualmente no se elevan ni tan, no tan de manera aparatosa como en un infarto agudo, ¿sí? Bueno, por otro lado tenemos esta otra tablita donde vemos acerca de los medicamentos que podemos utilizar en el tratamiento. De vuelta aquí se las comparto para que revisemos cada uno de estos. Que claro, aquí, ¿qué nos faltaría agregar? Pues de vuelta medicamentos que inhiban esta agregación plaquetaria, como el ácido acetil salicílico o el clopidogrel, ¿sí? Entonces ahí ustedes pueden complementar. Pero bueno, entre los pilares que podemos utilizar, pues son los nitratos, los calcioantagonistas,
y beta bloqueadores, ¿sí? Especialmente bueno, al utilizar algunos diuréticos, pues también ayudamos ahí a, a, a reducir los volúmenes, la vasodilatación arterial, etcétera, ¿no? Entonces, les dejo aquí la tablita con estos parámetros, los efectos, mecanismo de acción, las indicaciones y las precauciones. Bueno, como quiera esto, pues sería para ustedes como un repaso de lo que ya han visto SAE Pharma, ¿verdad? Pero bueno, vale la pena ir recordar entonces los pilares en cuanto al tratamiento. Esto se va agregando, ¿verdad? A esto, ahorita que veamos infarto, bueno, pues le vamos a agregar algunas cuestiones complementarias que pues especialmente se ven en salas de urgencia. Muy bien, a ver si me checo la hora. Ya son las 8. Mañana tenemos clase, ¿sí, verdad? Sí. Sí, doctor. Sí. Bueno, Sí, doctor. sí. Entonces, los veo mañana, ¿sí? Los veo mañana para continuar. Entonces, mañana mm, yo creo que me voy a ir un poco más rápido. ¿Tienen clase antes de conmigo? Sí. Ah, bueno. Entonces, ya mañana vemos si, si podemos acabar de manera general. Esto me voy un poco más rápido entonces para